¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios esta noche? Hoy más que ayer. Diga conmigo, hoy más que ayer. Hechos, capítulo número 1, versículos del 7 al 8, dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que el libro de Génesis, en donde todo comienza, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La vida del ser humano desde la creación de parte de Dios, después de formarlo del polvo de la tierra, esta creación de Dios no llegó a tener vida hasta que Dios viene y sopla su aliento en lo que Él había creado. Dice la Biblia que Dios sopló su aliento en la nariz del hombre para que el hombre pudiera tener vida, y este soplo es el ruaj de Dios, es el aliento de Dios, es el aliento que le dio vida a lo que Dios había creado. Este soplo de vida, este soplo del Espíritu Santo es lo que le da sentido a la vida del ser humano. Sin este soplo de vida, nosotros solamente existiéramos, solamente estuviéramos, no podríamos disfrutar de la plenitud de Dios. Pero Dios ha decidido soplar en nosotros ese aliento de vida, y ese aliento de vida en nosotros se llama Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a ir al cielo, Él dijo: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que el Consolador entonces venga. Jesús estaba diciendo: ya no estaré yo, pero ahora habrá uno que también será un consolador. Ahora habrá uno que también será un consolador. Y fíjese que Génesis 1:26 dice que Dios decidió crear al hombre, y dice: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escuche: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. Diga conmigo: bestias, bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al ser humano. Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que Dios tuvo que darle sentido al ser humano, soplando sobre el polvo del cual Él había formado el soplo de vida, soplando sobre el hombre el Espíritu Santo, soplando sobre nosotros el ruaj de Dios, el aliento de Dios en nosotros. Y Dios le dice al hombre, y que el hombre se enseñoree en los peces del mar, que el hombre gobierne los peces del mar, que el hombre gobierne las aves de los cielos, que el hombre gobierne, señoree sobre todas las bestias. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros le tenemos miedo a los animales? Cómo nosotros muchas veces le tenemos miedo a las ranas. Usted puede decir: ay no, hermano, yo no puedo ni siquiera ver una cucaracha porque yo brinco, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios creó al hombre, y Dios le dijo al hombre: señoree sobre todos los animales creados en la tierra. Dios diseñó al hombre para estar por encima de todo. Nosotros fuimos diseñados, creados por Dios para estar por encima de todo, no para estar debajo. Por eso cada vez que usted se levante, levántese y diga: yo soy cabeza y no cola. Dios a mí me hizo cabeza y no cola. Yo estoy para estar por encima y no por debajo. Dios nos hizo a nosotros para ser cabeza en esta tierra, para señorear sobre todo lo que Dios creó.
Pero eso no es posible sin el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da poder. Y para poder hacer la función por la cual Dios nos formó, necesitamos poder. Es imposible hacerlo sin poder. Es imposible. No podemos vivir la vida de Dios sin estar llenos del Espíritu Santo. Es imposible vivir la vida que Dios preparó para nosotros sin ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen en su corazón que conocen al Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que de veras conocen al Espíritu Santo? ¿Usted sabe qué es conocer al Espíritu Santo? Que nosotros nos encontremos en alguna situación y antes de tomar una decisión pensemos, meditemos, ¿qué harías? ¿Qué debo hacer, Espíritu Santo? ¿Qué palabras debo decir, Espíritu Santo? Ayúdame, guíame. Y hay momentos en los que nosotros nos encontramos en cosas que son una bomba, que explotan de un momento a otro, pero es ahí donde el fruto del Espíritu Santo, es ahí donde la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a tener templanza, a saber responder. El Espíritu Santo nos hace temblar. El Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas. El Espíritu Santo nos hace adorar al Padre. El Espíritu Santo nos puede hacer gritar, claro que sí, pero el Espíritu Santo también nos puede hacer callar cuando tenemos que callar. Pero el Espíritu Santo también nos ayuda a guardar silencio. El Espíritu Santo también nos ayuda a guardar silencio en aquellos momentos en los que estamos en una injusticia, pero sabemos que Dios es un juez justo y que Él siempre exhibe su justicia. Por lo tanto, yo puedo guardar silencio porque sé quién me defiende. Denle ese fuerte aplauso al Señor esta noche. Nosotros, su iglesia, debemos ser conscientes de que para que nosotros recibamos esa llenura del Espíritu Santo, Jesús pagó el precio. Para que nosotros recibamos esa llenura del Espíritu Santo, Jesús pagó el precio. Dice la Biblia que cuando Jesús se iba a ir de la tierra, Él les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Usted se puede imaginar lo que sus discípulos pensaron: el maestro se va, el rabí se va, ¿quién va a hacer los milagros ahora? ¿Quién va a sanar a los enfermos? ¿Quién va a liberar a los endemoniados si el maestro se va? Pero Él les dijo, hey, les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas. Y la Biblia dice que Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La iglesia, nosotros, su pueblo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para soportar esta temporada, para soportar este tiempo donde la gente sale en las redes sociales a decir cualquier cosa, diciendo que están hablando de parte de Dios, y usted dice sí, amén, y a veces puede ser una herejía, y a veces puede hacer un pensamiento que lo va a hacer usted alejarse de Dios. Pero nosotros necesitamos reconocer que el Espíritu Santo nos enseña toda la verdad, que el Espíritu Santo enseña toda la verdad. Si usted necesita saber una verdad, pregúntele al Espíritu Santo. Fíjese que yo me he topado muchas veces con situaciones en las que yo me detengo y yo digo, Espíritu Santo, ¿qué palabras tienen que salir de mi boca? ¿Qué es lo que mi mente tiene que analizar? Espíritu Santo, ¿qué decisión debo tomar? Y el Espíritu Santo a veces nos lleva a tomar decisiones que nosotros pensamos que no era el camino, pero es ahí donde se demuestra la dependencia del cristiano. Cuando Dios dice ahí no, cuando el Espíritu Santo dice no es por ahí, y usted dice sí es. ¿Cómo no va a ser por aquí si yo quiero caminar por acá? ¿Cómo no va a ser esto lo que debo hacer si es lo que yo siento? Pero el Espíritu Santo
nos guía a toda verdad. Pero el Espíritu Santo nos muestra la verdad y esa verdad nos hace libres. ¿Y cuál es la verdad? La bendita palabra de Dios. Su bendita palabra es la única verdad. ¿Por qué el que el Espíritu Santo nos muestre la verdad nos hace libres? Usted no se imagina, pero no se imagina la cantidad de gente que vive en amargura. La cantidad de gente que vive amargada, la cantidad de gente que vive con ansiedad, con depresión, eso es lo de hoy. Hoy todo mundo tiene ansiedad, todo mundo tiene depresión, porque esos son los dardos que el enemigo está lanzando. Recuerdo que en cierta ocasión yo le expliqué a usted que la depresión es un exceso del pasado. Y la ansiedad es un exceso del futuro. Y nosotros vivimos muchas veces ansiosos por cosas que no van a suceder. Y vivimos pensando, ahí será, y qué será lo que va a pasar. Y voy a cita con el doctor, de plano me van a decir que tengo cáncer, porque yo ahí leí en el Google que si me dolía aquí era un cáncer, y si de plano eso me van a decir. Y a veces no es ni siquiera eso. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos hace libres, que la verdad nos hace libres. La verdad de Dios es que Él es nuestro Padre. Esa verdad nos debe liberar de cualquier cadena, saber que Dios es mi Padre, saber que Dios es mi proveedor, saber que Dios es el sustento de mi casa, saber que Dios cuida a mi familia, saber que Dios cuida de mí, saber que Dios va delante de mí. Esa verdad es la que a nosotros nos hace libres. Dios nos ha diseñado a nosotros para gobernar. Recuérdense que leímos que cuando Dios creó al hombre, Dios dijo que el hombre señoree sobre las bestias, ¿sí? Sobre las bestias, ¿ok? Bien. Entonces, cuando Jesús aparece a sus discípulos, antes de darles la misión, él les dijo: así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pero me llamó la atención, solo déjeme buscar la cita porque no la puse acá. Me llamó la atención que cuando Jesús viene y les da esta misión, dice la Biblia que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y antes de soplar sobre ellos y decirles reciban el Espíritu Santo, Jesús estaba mostrándoles sus heridas. Jesús estaba mostrándoles a ellos las heridas que Él había recibido. Y yo me puse a pensar por qué razón Jesús les mostró sus heridas y después les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y me doy cuenta que el Espíritu Santo nos marca. Y ser un cristiano lleno del Espíritu Santo no es fácil. Ser un cristiano lleno, ser un cristiano que solo calienta las sillas, eso es sencillo. Venir a la iglesia, cantar, aplaudir, ofrendo, escucho la palabra, de repente se me sale un amén, gloria a Dios, y ahí está. Pero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo no es fácil. Dice la Biblia, esta cita no les va a salir ahí, en el libro de Juan capítulo 20, dice: mientras hablaba les mostró sus heridas. Juan 20:20, mientras hablaba le mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y dice: ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Ahora, sí es cierto que el Padre envió a Jesús a esta tierra para mostrar su poder, para sanar al enfermo. No sé si se recuerda la última vez
que yo prediqué, que les dije cuando Jesús leyó el libro de Isaías y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para esto, para lo otro, y al final Jesús dijo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces esta era la misión de Jesús, pero Jesús les estaba enseñando sus heridas y les dijo a sus discípulos: hey, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y ese mismo Jesús fue el que dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ser un cristiano lleno del Espíritu Santo no es fácil. Hay heridas, hay marcas. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a arrancar, el Espíritu Santo empieza a escarbar. Recuerdo que en nuestra casa Abundancia hubo un testimonio. El sábado pasado tuvimos una vigilia y una hermana viene y dice: yo en un retiro, en el retiro Repa que se organizó aquí en la iglesia, dijo: el Señor me mostró hasta lo más profundo de mi corazón una herida que yo tenía, una falta de perdón que yo tenía. Entonces el Espíritu Santo empieza a escarbar y a sacar todo aquello que usted ni se imagina que ahí está, pero está ahí. Pero volviendo al tema, Jesús les dijo: así como el Padre me envía a mí, así los envío yo a ustedes. Dios no nos envió a nosotros a caminar por un camino de rosas, porque el cristiano cimentado en la verdad va a ser perseguido, porque el cristiano cimentado en la verdad va a sufrir. Hermanos amados, nosotros no nos espera un camino de rosas, nos espera persecución, nos espera angustia, nos espera que nos persigan, nos espera que nos quieran encerrar, nos espera que nos digan que neguemos al Señor. Eso es lo que nos espera. Pero si usted quiere vivir un evangelio color de rosa, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Jesús les dijo una vez más, les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Entonces sopló sobre ellos. Jesús les estaba asignando una misión a sus discípulos. Él les dijo: el Padre, vean acá, hay heridas. Aquí en mi costado, aquí me metieron una lanza. Aquí en mis manos metieron unos clavos. Y Jesús les dijo: así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Pero Jesús cumplió esta misión porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús sabe que para que nosotros hagamos la misión de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Él les dijo a sus discípulos, dice la Biblia, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La idea de que vamos a vivir persecución no la vamos a soportar, iglesia, si no estamos llenos del Espíritu Santo. No vamos a soportar el tiempo que viene si no estamos llenos del Espíritu Santo. No vamos a soportar la persecución que viene para la iglesia si no estamos llenos del Espíritu Santo. Si hoy estamos papaloteando y hoy queremos estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos firmeza en nuestras convicciones. Necesitamos estar firmes en lo que creemos. No podemos tener hoy un pie adentro y uno afuera. No se puede. Ese cristiano no va a soportar la persecución. No se puede hoy estar y mañana no. Ese cristiano no va a soportar la persecución. La buena noticia es que no vamos solos. El Espíritu Santo va con nosotros. La buena noticia es que no vamos solos. El Espíritu Santo va con nosotros. Todos los discípulos de Jesús murieron martirizados. El último, Juan, en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, ahí abandonado, escondido, pero escribe la revelación dictada por el Espíritu Santo. Y nosotros no queremos sufrir nada. Ay, es que nadie me saludó. Ay, es que cumplí años y nadie me felicitó. ¿Qué? Si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos cimentados en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Nosotros muchas veces queremos que todo sea como un color de rosa,
que todos nos tengan aquí, asá, que nos lleven, nos traigan, que los pastores o quien predique no predique tan fuerte, se pueden ofender. Fíjese que, no le voy a decir nombres, pero un día estábamos teniendo una conversación, de repente salió a relucir ahí un tema, no estábamos hablando mal de nadie. Bueno, me decía el hermano tan chismoso, no estábamos hablando mal de nadie, pero de repente me dice, ¿y qué van a hacer cuando el pastor predique que eso es pecado? Pues ahí que miren, le dije yo, ahí que miren, porque la verdad se tiene que predicar. Ni modo que nadie va a decir que eso es pecado porque la gente se puede ofender. Lo que es pecado es pecado. Lo que es pecado es pecado. Lo que sucede es que se nos ha normalizado decir, ay, no hablemos de eso porque se ofende la gente y se va. Pero bueno, no era de eso que estábamos hablando, ¿verdad? Solo se lo quería contar así nada más. Bien, cuando el Espíritu Santo nos acompaña, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo llega, todo cambia y todo avanza. Si el Espíritu Santo no está, nada camina. Usted puede luchar con todo lo que quiera, sin el Espíritu Santo es imposible. Así es que esa batalla que usted está luchando, esa batalla que usted está librando, ese imposible que usted tiene, quítelo de sus manos y póngalo en las manos de Dios. Esa batalla que usted está teniendo, déjela en manos del Espíritu Santo. Deje de luchar, deje de pelear, deje de tirar golpes al aire porque no va a poder. Sin el Espíritu Santo no se puede. Sin el Espíritu Santo no podemos. Y quiero avanzar un poco con esto, hablándole de una persona en la Biblia que tenía un poder sobrenatural, tenía un poder que no era normal. Esta persona no era cualquier persona, tenía un poder único, y su nombre es Sansón. ¿Cuántos saben la historia de Sansón? Dice el libro de Jueces, capítulo número 16, versículos del 19 al 21. Jueces 16, del 19 al 21. Vamos a ver cuando aparezca ahí en la pantalla. Ahí está. Bien, dice así: Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes. Diga: haré como antes. Y enseguida me libraré, dijo Sansón. Pero no se daba cuenta. Mire, esto es para mí. Aparte del versículo donde dice que Jesús lloró por Lázaro, esto es algo muy triste. Esto es algo muy triste porque dice la Biblia, pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Sansón no había notado que el Espíritu Santo, que el Señor ya no estaba ahí. Y hay mucho pueblo que no se ha dado cuenta que el Señor lo abandonó. Hay mucho pueblo que no se ha dado cuenta que la llenura del Espíritu, que esa llama del Espíritu Santo ya no está ardiendo. Dice la Biblia que él no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. Y dice: así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. ¿Cómo es posible que este gran hombre, Sansón, no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado? O sea que es posible que el Espíritu Santo
se apague, se contriste, y nosotros los cristianos no nos demos cuenta. Y usted dice, estoy en victoria, pero el Espíritu Santo dice, no. Y el cristiano dice, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, y el Espíritu Santo dice, hey, ya no estás lleno. Esa llama ya no está ardiendo. Por eso es que en Apocalipsis el ángel dice a una de las iglesias, por tanto reconoce dónde has caído, vuelve a las primeras obras, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, que se vuelva a encender la llama, que se vuelva a encender la llama. Y la Biblia dice que el fuego debe arder continuamente en el altar. Dios dio la orden de que el fuego ardiera continuamente en el altar, y que el sacerdote debía venir cada mañana a poner la leña para que ese fuego siguiera encendido. Y a muchos de nosotros se nos olvida poner ese leño, poner esa leña cada mañana. Nos levantamos tan atormentados, tan aturdidos, tan desesperados. Por eso le decía yo que usted no se imagina la cantidad de gente que vive amargados desde que se levantan hasta que se acuestan. Sueñan y sueñan amargura. Para no desperdiciar ni un momento. Es que no puede haber felicidad un momento. Se despiertan amargados, se duermen amargados y sueñan amargura. Sueñan que están peleando, sueñan que están haciendo eso, sueñan que están haciendo lo otro. Pero como nosotros somos hijos de Dios, nos levantamos cada mañana y decimos, Señor, gracias por este día. Fíjese que yo muchas veces oro y le digo, Señor, gracias por este día, no sé qué me va a pasar, pero gracias. Solo ayúdame a serte fiel, Señor, en todo momento. Pero hay mucha gente que se levanta y se levanta peleando, se levanta enojada, ¿verdad? Pues Sansón, volviendo al tema de Sansón, vivió uno de los momentos más terribles de la Biblia, porque no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. Pero al principio nosotros vemos que la Biblia dice que Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo. Hay mucho cristiano dormido, hay mucho pueblo, muchos de nosotros estamos dormidos. Dalila era una prostituta, eso dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo, porque la Biblia dice que Sansón se metió con una prostituta. Entonces dice que Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que hacemos, cuidado en los pasos que damos, cuidado en donde estamos, cuidado con lo que decimos. Porque Sansón le reveló el secreto a Dalila. Él le dijo, es que cuando yo nací hicieron un pacto, yo no me puedo afeitar la cabeza. Entonces dijo, es por aquí debe ser, por aquí debe ser. Entonces a mí me llamó la atención varias cosas de esta historia. Pero después de que ya lo habían afeitado, después de que ya lo habían debilitado, dice que la misma Dalila le dijo, Sansón, los filisteos vienen a capturarte. Y que cuando él se despertó, él dijo, haré como antes. La memoria de Sansón le hacía creer y pensar que aunque él estuviera metiéndose con Dalila, Dios le iba a entregar la victoria, pero no se había dado cuenta que su pecado ya había llegado al punto en el que el Señor lo había abandonado. Su memoria lo llegó a pensar. Él dijo, haré como antes y me libraré de nuevo. Haré como, quizás el Señor ya le había entregado la victoria en este momento, pero en este punto, al punto en el que él se recostó en el regazo de Dalila, dejó que le afeitaran sus cabellos y no sintió. Y no se percibió, no se dio cuenta que el Señor lo había abandonado. Y él dijo, haré como antes y de nuevo me libraré. Pero no se había dado cuenta, dice que el Señor lo había abandonado. Qué terrible que Dios nos abandone.
Qué terrible que estemos tan hundidos en nuestro pecado como para no escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos a punto de pecar, el Espíritu Santo dice: no lo hagas. El Espíritu Santo dice: por favor, no lo hagas. Cuando nosotros estamos en esa línea, la línea entre pecar y no pecar es tan delgada. Usted puede tomar la decisión de pecar o no pecar. Usted dice: nadie me está viendo. De todos modos nadie se va a enterar. De todos modos, todo mundo lo hace. Peores cosas hacen los hermanos de la iglesia. Hay gente que peca porque dice que los hermanos de la iglesia hacen cosas peores, ¿verdad? Pero la línea entre pecar y no pecar es tan delgada, que tal como lo dice el spot de Juega Limpio de la nueva serie, hay partidos que duran 90 minutos, pero hay decisiones. Un segundo de una mala decisión nos puede costar toda la vida. Un segundo de una mala decisión nos puede costar toda la vida. Por eso es que Jesús dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos. Todo aquello que sea ocasión de caer, córtalo. Sansón no tuvo la fuerza, no tuvo la valentía de cerrar esa puerta. Ella lo estaba seduciendo: dime tu secreto, dime cuál es el secreto, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Hasta que lo logró seducir y le reveló el secreto y le quitó el cabello. Fíjese que yo me puse a pensar: qué tan adormecido tenía que estar Sansón como para no sentir que le estaban volando 7 trenzas. Qué paciencia, porque en ese entonces no creo que existieran cuchillos tan afilados. ¿Con qué se lo habrán cortado? Pero ahí tuvieron que, ese pelo nunca se había cortado. Ese no era un pelo así, ese era un pelo grande. Quizás entre 2 tuvieron que agarrar cada trenza, no sé, y cortarla. Pero ¿cómo es que Sansón estaba tan dormido que no se dio cuenta que le estaban cortando sus cabellos? Que alguien se había metido en el pacto que él tenía con Dios. Y muchas veces nosotros tenemos un pacto con Dios y dejamos que asuntos externos, dejamos que gente de afuera se meta, que meta su mano y que toque aquello que nosotros hemos proclamado como santo. Y no nos damos cuenta. Dios había abandonado a Sansón y él no se había dado cuenta. Su vida ya no tenía el mismo sentido. Sansón ya no era el mismo. Dice la Biblia así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en prisión. ¿Sabe quiénes muelen el grano? ¿Sabe qué se usa para moler grano? Bestias, bueyes, bestias. Y en el Génesis Dios crea al hombre y dice que se enseñoree sobre las bestias. Y Sansón, por haber perdido el Espíritu Santo, se había convertido en aquello que él debía dominar. Por haber permitido que Dios lo abandonara y no haberse dado cuenta, se había convertido, estaba trabajando como una bestia, moliendo grano, en vez de estar matando filisteos, en vez de andar por ahí con una quijada de burro matando filisteos. Ahí estaba Sansón, moliendo granos, porque el Espíritu lo había abandonado. Y cuando Dios creó al hombre en el Génesis, dijo: señoree sobre las bestias. Y por eso era que yo le decía lo de que Dios creó al hombre y Dios sopló aliento del hombre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el hombre y los animales que Dios creó?
Los animales tienen sangre. Yo no sé si se hace cuenta, nosotros tenemos sangre, los animales tienen sangre. Hay quienes dicen que nos parecemos a los monos. Pues yo no sé si ellos, yo no, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que nos parecemos a los monos, porque tienen manos con 5 dedos, tienen pies con 5 dedos. Hay algunos que pueden pensar, hay animales que son muy inteligentes. Entonces Dios creó a los animales, y a los animales también les dijo: multiplíquense, llenen la tierra. Pero Dios crea al hombre y le dice que el hombre se multiplique y que enseñoree sobre los animales, sobre las bestias. O sea, el hombre fue creado por Dios, recibió la misión de Dios. Los animales fueron creados por Dios, recibieron la misión de Dios, pero solo sobre el hombre se sopló el Espíritu. La diferencia entre el hombre y las bestias es el soplo del Espíritu. Usted y yo no somos bestias. Usted y yo no somos animales del campo, no somos bueyes para andar ahí trabajando, moliendo grano. No, hermano. Dios sopló en nosotros el Espíritu Santo. Dios puso en nosotros un soplo del Espíritu Santo. El Espíritu es lo que hace al hombre superior por encima de toda la creación. Porque nada en esta creación tiene espíritu sino el hombre. Nada en esta creación tiene conciencia sino el hombre. Tenga usted un pitbull en su casa y mire si en algún momento no se enloquece y lo muerde. Porque no tienen conciencia. Porque no tienen razón. Solamente el hombre que Dios creó. Pero la historia de Sansón no termina así, y eso es lo impactante, y esa es la bondad de Dios. La historia de Sansón no terminó así. Sabe que en el libro de Hebreos, donde hablan de los grandes hombres de la fe, también hablan de Sansón. También hablan de Sansón. Yo sé, pues sí, pero ese Sansón que se acostó con una prostituta, que pecó, que perdió al Espíritu Santo. Pero en el libro de Hebreos a alguien se le ocurrió decir: así como Sansón, que tuvo fe. ¿Cuál fue la fe que tuvo Sansón? Que Dios lo podía volver a levantar. Jueces 16:25 dice así: los presentes, ya medio borrachos, o sea, la gente se reunió y dijeron: hagamos una fiesta porque este cayó. Al fin cayó. Al fin cayó. Entonces se reunieron y empezaron a celebrar y dijeron: traigan a Sansón para que nos divierta. Traigan a aquel a quien le teníamos miedo. Ahora sí, en el Espíritu Santo lo vamos a agarrar de payaso. Que nos venga a hacer payasadas, que nos divierta Sansón. Pero cuando estaba lleno del Espíritu Santo, nadie decía que nos divierta, todos salían corriendo. Pero ahora que ya estaba sin el Espíritu Santo, dice: los presentes ya medio borrachos exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera, y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Y dice el versículo, Jueces 16 del 28 al 30: entonces Sansón oró al Señor. Yo no sé en dónde has estado viviendo. Yo no sé si has estado en una prisión moliendo grano como buey. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo. No sé si has estado viviendo como un animal sin espíritu, sin propósito, sin vida. Sansón estaba en un punto donde lo habían llevado para que la gente se riera de él, para que la gente lo agarrara de payaso. Yo no sé en qué punto de tu vida, en qué punto de nuestra vida estamos nosotros. Pero la Biblia dice en el versículo 28: entonces Sansón oró al Señor, ciego porque le habían sacado los ojos, maltratado, se estaban burlando de él, pero aún así Sansón toma la decisión de decir: voy a orar al Señor, porque la misma memoria
que lo había llevado a pensar que él podía derrotar a los filisteos, esa misma memoria le hizo acordarse del Señor. Esa misma memoria lo hizo recordarse del Señor su Dios. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Quizás la primera vez que Sansón se metió con Dalila, yo realmente no sé, ¿para qué le voy a decir que se metió 2, 3 veces si yo no sé? No sé. Pero quizás en uno de esos momentos Sansón se acercó al Señor y le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdonó y su fuerza seguía estando ahí. Pero en este momento Sansón le dice: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Sansón le estaba diciendo: acuérdate de mí así, levántame así como me levantaste aquel día. Acuérdate de mí otra vez, Señor soberano. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Sansón estaba diciendo: Señor, por favor, dame una oportunidad nada más. Claro que las consecuencias de su pecado estaban ahí, porque ya no tenía ojos, estaba ciego. Sansón estaba ciego, estaba maltratado. Y él le dijo: te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Porque una oportunidad de Dios puede cambiar tu vida, porque una oportunidad de Dios puede cambiar tu destino. Sansón murió con los filisteos. Sansón murió ciego, sin sus 2 ojos, pero él, en medio de esa situación tan terrible, dijo: Señor, acuérdate de mí solo una vez más. Y él le dijo: déjame morir con estos filisteos. Y a mí me llamó la atención que la Biblia dice: Sansón mató más personas al morir. En esa oportunidad, en esa última oportunidad en la que Dios le dio sus fuerzas, en ese último momento en el que Dios le dio sus fuerzas, Sansón mató más personas que las que había matado durante toda su vida. Yo no sé en dónde estás parado. Yo no sé en dónde estás parado. Yo no sé cómo está la llama de tu altar. Yo no sé cómo está la llama de tu altar, pero hoy es un buen día para presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo necesito encender esta llama de nuevo. Yo necesito recobrar esa fuerza. Señor, si cuando yo oraba los demonios huían, ¿qué pasa que ahora se ríen de mí? Señor, si cuando yo oraba los enfermos se sanaban. Hoy es un buen momento para reconocer delante de Dios que hemos fallado y que necesitamos una oportunidad más. Y por eso es que este tema se llama Hoy más que ayer. Porque Sansón vivió un hoy más que ayer. Porque Sansón vio la mano de Dios como nunca antes de morir, cuando se acordó del Señor y le dijo: Señor, dame una oportunidad más. Él vio la victoria. Él vio la victoria del Señor. Él vio la victoria del Señor. Iglesia, quizás nuestra vida necesite un cambio, y ese cambio debe ser hoy. Porque no sabemos si esta es la última oportunidad que vamos a tener. No sabemos si este será el último momento en el que vamos a escuchar a alguien hablar de la palabra de Dios. La muerte está a las puertas.
La muerte está ahí a la vuelta. No sabemos. Que la sangre de Cristo nos cubra, nos guarde, nos proteja, pero no sabemos el mañana. Hay gente que se acuesta teniendo planes para el día siguiente y ya no le da tiempo de ponerse a cuentas con Dios, porque durante la noche el corazón decide parar. Y eso no avisa. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Por eso es que la Biblia dice: vengan rápido y estemos a cuentas. Vengan rápido y estemos a cuentas. No importa si sus pecados, dice la Biblia, son tan rojos como la grana. Yo los voy a perdonar. Y la Biblia dice que Dios dice: yo los voy a perdonar y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo no sé cómo recordó la gente a Sansón. No sé cuál fue el último recuerdo que los filisteos tuvieron, pero en Hebreos se habla de Sansón. En Hebreos se habla de este hombre que tuvo valentía y tuvo fe para acercarse a Dios y decir: Señor, acuérdate de mí. Señor soberano, acuérdate de mí. Muchos siglos después, muchísimos años después, el nombre de Sansón sigue saliendo a la luz como un hombre que pecó, sí, y la Biblia no escondió su pecado. Dios no escondió, no maquilló el pecado de Sansón. En la Biblia dice que pecó, pero que Dios le dio una oportunidad de ver la mano de Dios, aunque su pecado le costó la vida. Yo no sé en qué punto de nuestra vida estamos nosotros. Lo desconozco, Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Dios sabe si usted y yo venimos a la iglesia, pero en realidad esa llama ya no está tan encendida. Dios sabe solo usted y Dios saben si usted viene a la iglesia, pero ya viene sin ganas. Dios es el único que conoce las excusas que hay en su mente, los pensamientos que hay en su mente. Yo no los conozco, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y yo no sé si usted está en una prisión. No sé si usted está como una bestia. No sé si usted siente que Dios lo abandonó. Usted siente que el Espíritu, que ya no tiene esa fuerza, que ya no tiene ese fuego, que ya no tiene ese amor por Dios. Han habido momentos en la vida en los que yo, como ser humano, como hijo de Dios, tengo que presentarme delante de Dios y decir: Señor, perdóname, ya no he orado como antes, pero aquí estoy. Perdóname, ya no he leído tu palabra como antes, Señor, pero aquí estoy. Acuérdate por favor de mí. Acuérdate por favor de mí. Acuérdate de mí. Esa fue la oración de Sansón. El versículo que más a mí me tocó fue cuando dice: Sansón oró al Señor. En el momento más tétrico, en el momento más vergonzoso, en el peor momento de su vida, él se acordó del Señor su Dios. Él se acordó del Señor su Dios. Que nuestra memoria no nos haga olvidarnos de las obras del Señor. El salmista David decía: bendice alma mía a Jehová, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que llena de bien nuestra boca. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo me imagino a Sansón en ese momento no olvidando los beneficios del Padre. Yo me imagino a Sansón en ese momento recordando: Él es
el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que llena de bien tu boca. Él es. ¿Qué le parece si se pone de pie esta noche, iglesia?